hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a nuestro culto de adoración de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de los Olivos, en Lima, Perú. Estamos agradecidos con el Señor por regalarnos un día más de vida y permitirnos alabar su nombre y escuchar su preciosa palabra participando de nuestro culto de adoración. Entonces, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón en este tiempo para expresar nuestra adoración al Señor a través de las alabanzas, cantando alegremente al Señor y también recibir el consejo sabio de Dios a través de su preciosa palabra. Pero antes de iniciar este servicio de adoración, permítame leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo capítulo 100, verso 4. Nos dice la palabra del Señor: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Mis hermanos, participemos de nuestro culto de adoración, agradecidos al Señor por su bondad y fidelidad. Aunque hemos vivido, sí, un año difícil, un tiempo difícil, Dios siempre se mantuvo fiel, cuidando y proveyendo a su iglesia conforme a su gracia, conforme a su voluntad. Con ese pensamiento, mis hermanos, ¿qué les parece si empezamos este último servicio de adoración en el año dándole gracias a Dios y alabando su nombre? Oremos, por favor, oremos. Bendito Dios, gracias por regalarnos, Señor, un día más de vida. De forma especial este día donde lo dedicamos a adorar tu nombre, a alabar tu nombre, bendito Dios. Gracias por todas tus bondades, Dios, en el transcurso de este año. Un año duro, un año difícil, pero también un año, Señor, que nos ha permitido conocer tu gracia, tu bondad, tu fidelidad y tu provisión. Gracias, bendito Dios, por tu iglesia. Gracias, amado Padre, porque aunque el edificio, Señor, estuvo cerrado durante todo este tiempo, Señor, tu iglesia se mantuvo fiel. Tu iglesia siguió creciendo en el conocimiento de tu palabra. Nosotros como iglesia seguíamos reuniendo, Señor, para alabar y exaltar tu nombre. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Este culto, Señor, es un culto de adoración, alabanza y de agradecimiento, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Padre. Oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, entonces estemos dispuestos con todo nuestro corazón a poder adorar al Señor y recibir su palabra. Así es que adelante, adoremos a nuestro buen Dios. Rodeado de alabanza está, alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él, con trompeta alábale, canta y danza para Él, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Excelencia proclama, mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados
lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. En este tiempo, mis hermanos, sigamos adorando a Dios y sigamos orando por las misiones. Recuerde, hermano, usted y yo somos misioneros. Nosotros durante todo este año hemos estado orando, hemos estado cuidando, conociendo cada motivo de oración de cada uno de nuestros misioneros. Y también hemos seguido ofrendando, siendo fieles a Dios y cuidando de esta manera a todos nuestros misioneros. Hoy, mi hermano, queremos orar, agradeciendo a Dios por el cuidado que ha tenido con cada uno de nuestros misioneros, que están en el interior y en el exterior del país, cumpliendo con la voluntad de Dios. Así es, mi hermano. Hoy vamos a dar gracias a Dios por nuestros misioneros, por el cuidado de sus familias en estos tiempos difíciles y porque has seguido usándolos a cada uno de ellos para que puedan edificar, para que puedan seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Oremos por nuestros misioneros y sigamos cumpliendo con la voluntad de Dios y sigamos haciendo discípulos por todo el mundo. Oremos, hermano, por cada uno de ellos. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites orar e interceder por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que cuides a cada una de sus familias, Señor. Protege a sus hijos, a sus esposas. Sigue tú cuidando de ellos, Padre Santo, para que ellos sigan descansando en ti y puedan seguir anunciando el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, Padre. Gracias, Señor, porque durante este año, Padre Santo, tú los has protegido, los has cuidado, los has usado, Padre Santo, para que ellos puedan seguir edificando, motivando y guiando a tu iglesia, Padre Santo. Y ellos sigan de esta manera anunciando las buenas nuevas de salvación. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Nombre por nombre te pedimos que los sigas cuidando y protegiendo, Señor. Aún más, Padre Santo, queremos nosotros como Iglesia de los Olivos comprometernos aún más con las misiones. Permite, Señor, que nuestra fidelidad sea hacia ti. Permite, Señor, que sigamos nosotros cumpliendo con tu voluntad, orando y ofrendando por cada uno de ellos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por el cuidado. Gracias por ayudarnos a ser fiel. Te agradecemos. Dejamos la vida de nuestros misioneros en tus manos, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Recuerde, nosotros somos misioneros porque misiones es nuestra razón de ser. Continuemos, hermanos.
plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras, queremos celebrar y darte las gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, eres digno. Oh, gracias Dios. Oh, gracias Dios. Hoy cantamos de tu gran bondad, de infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras, queremos celebrar y darte las gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, eres digno. Oh, gracias Dios. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. No, tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Te damos gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, eres digno. Oh, gracias Dios. Oh, gracias Dios. Gracias Dios. Continuamos con nuestro culto de adoración y vamos a orar en este tiempo para entregarle a nuestro Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y orar también por la provisión económica a las familias de nuestra iglesia y también a las familias de nuestro colegio Robert Leterno. Los diezmos, recuerde usted, hermano, son para la marcha de nuestra iglesia. Nos permite sostener la obra local y poder continuar compartiendo el Evangelio de Cristo a través de los diversos eventos que nosotros tenemos. Las ofrendas misioneras nos sirven para sostener la vida de aquellos siervos que, obedeciendo la voz de Dios, han ido a diversos lugares del mundo a poder compartir la palabra de Dios, alcanzando más vidas para Cristo. Así que podemos presentar en este tiempo nuestros diezmos, nuestras ofrendas misioneras y también nuestras ofrendas de amor, recordando lo que nos dice Dios en su palabra en 2 de Corintios, el capítulo 9, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerde usted que puede hacerlo a través de las instalaciones de nuestra iglesia. Hay un lugar acondicionado para que usted pueda acercarse y pueda depositar
sus diezmos, siempre respetando las indicaciones de bioseguridad dictadas por el gobierno. También puede hacerlo a través de nuestras cuentas que aparecen en pantalla del Banco Continental y del Banco de Crédito. Y si lo hiciere usted por este medio, recuerde que luego que haya depositado su diezmo, su ofrenda, puede enviarnos una foto del voucher indicando en ello su nombre, su número de diezmo y indicándonos al mes al cual corresponde. Y también si esta es un diezmo, es una ofrenda misionera o es una ofrenda de amor. Puede utilizar para ello los números de teléfono y el correo electrónico que están aquí también en pantalla. Oremos entonces por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas y también por la provisión económica a las familias de nuestra iglesia y de nuestro colegio Robert el Eterno. Oramos al Señor. Amado Dios, esta mañana nos dirigimos a ti, agradeciéndote, Dios, por el privilegio que nos das de poder participar en tu obra, también a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas misioneras. Señor, las entregamos de corazón y oramos, Padre, también en este tiempo, por la provisión que tú traes sobre cada familia de nuestra iglesia y también de nuestro colegio Robert el Eterno. Dice tu palabra, Dios, que no hay justo que mendigue pan. Padre, tú tienes un cuidado muy especial por nuestras familias. Señor, gracias por ello. Rogamos que tu provisión, tu guía y tu cuidado continúe presente a través de todo este tiempo. Bendice el trabajo de las manos, Señor, de nuestros hermanos, de cada familia, representada también a través de nuestro colegio. Y que sea tu mano, Dios, proveyendo para cada necesidad. Confiamos en ti, Señor, descansamos en tus promesas. Y Padre, con actitud de alegría, Señor, y de corazón, que presentamos también nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y que ello sirva para la marcha de tu iglesia, Señor, para que la palabra de Dios pueda continuar llegando a más personas que aún necesitan de ti. Gracias, Padre. Nos presentamos y lo damos de corazón y con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Nació
Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial, juntos en la presencia del Señor, adorándole, reconociéndole como nuestro Señor. En esta mañana, por favor, les ruego que me acompañen en la lectura bíblica en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 31. Leamos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 31. Acompáñenme en la lectura, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dispongamos nuestros corazones para este tiempo de la prédica de la palabra del Señor. Un saludo cariñoso a todos nuestros amados hermanos de nuestra amada Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. Pero también un saludo cariñoso a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos ven domingo tras domingo en nuestros servicios de adoración. Hoy es último domingo del año. De verdad ha sido un año diferente, ha sido un año tal vez con dificultades, ha sido un año un poco triste, pero Dios no ha dejado de estar con nosotros durante todos estos 365 días de este año. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Sus planes siempre son agradables, siempre son perfectos. Su voluntad siempre es agradable, siempre es perfecta. Así que, mis amados hermanos, no dejemos de ser agradecidos con ese Dios maravilloso, con ese Dios eterno que tenía un propósito para con este año 2020. Y creemos que para el próximo año 2021 también nuestro Dios va a tener un propósito muy especial para nuestras vidas, para la vida de la iglesia y para la vida de este mundo que lamentablemente le ha dado la espalda a Dios y necesita escuchar del Evangelio de Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, hoy estamos culminando esta pequeña serie sobre Jesús vino con una misión y hoy vamos a ver los resultados de la misión de Jesús. Oremos al Señor. Por favor, les pido que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor y pedirle que Dios esté hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos que tú puedas hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Instrúyenos, Padre, por medio de tu palabra que es bendita, tu palabra que es santa, tu palabra que es verdadera, tu palabra que es inerrante, Dios. Tu palabra, Padre Santo, autoritativa. Es todo suficiente, Padre Santo, para nuestras vidas. Gracias, eterno Dios. Instrúyenos, Padre Santo, porque queremos, Señor, entender todo el Evangelio. Señor, por eso hemos estudiado acerca del Evangelio, Dios, durante estos domingos. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y los resultados que trajo a nuestra vida. Gracias, eterno Dios, por esta mañana preciosa. Háblanos, Padre Santo, a tu pueblo. Instrúyele, Señor. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Amén. Los resultados de la misión de Jesús.
Hoy culminamos nuestra serie Jesús vino con una misión. Hemos visto estos domingos que lamentablemente la Navidad, tal como se ha celebrado por muchos años en nuestro país y en muchos países, oculta el hecho de que Jesús vino con una misión. Nuestro Señor Jesucristo vino con una misión. Los regalos, la comida, la fiesta no nos permiten entender el verdadero propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, escúchame, gracias a Dios por su palabra, escúchame, gracias a Dios por su palabra escrita, porque ella nos recuerda el propósito. En el Evangelio de Mateo, dice allí, Mateo capítulo 1, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es verdaderamente la Navidad. Escúchame, mi hermano, espero que tú lo hayas recordado en estos días de Navidad. Tú hayas recordado lo que el verdadero significado de la Navidad. Es Dios con nosotros, Dios encarnándose, Dios en la humanidad, en la persona de Jesús, Dios tomando forma de hombre, humillándose a sí mismo, dejando su gloria para hacerse hombre como tú y como yo. Eso es la Navidad. Y la pregunta que surgía en estos días, mientras compartíamos este mensaje, es ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Esta es la pregunta que nosotros hemos querido responder estos domingos. ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué? Hemos dado dos razones fundamentales. En primer lugar, la condición de pecado de toda la humanidad obligaba a que Dios se hiciera hombre como tú y como yo. Y en segundo lugar, la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo de la condenación eterna. Si no hubiera sido por Dios que se encarnó y murió por tu pecado y el mío, nosotros nunca hubiéramos podido llegar a ser salvos. Nunca de la condenación eterna. Nunca. Si no hubiera sido por Dios. Lamentablemente, permíteme resumirte lo que hemos visto estos domingos. Lamentablemente, nuestros primeros padres pecaron y ese pecado pasó a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo lo dijo bien claro en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es así que con el ingreso del pecado en la humanidad, esta humanidad quedó en una condición de total depravación. De total depravación. Romanos 3, 10 al 12 nos dice, Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. El pecado nos ha afectado en todo nuestro ser. Afectó nuestro cuerpo, afectó nuestras emociones, afectó nuestra voluntad, afectó nuestra razón, afectó nuestra mente. Por eso los hombres, a pesar de saber que Dios existe, lo rechazan, lo aborrecen. Romanos 1:21 dice, ellos conocieron a Dios. Mira lo que dice Romanos 1:21. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. Esa es la verdad que hay en toda la humanidad. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. No quieren adorar a Dios. La gente conoce a Dios, pero no quiere someterse a su voluntad. A pesar de tener la ley, los seres humanos, a pesar de tener la ley de Dios, escúchame, a pesar de tener la ley de Dios escrita en nuestros corazones, y que nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo malo. Como dice la Biblia, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles. A pesar, mi hermano, de tener la ley escrita en nuestro corazón, mi amigo,
A pesar de que tú sabes que Dios existe y tu conciencia te acusa cuando haces algo malo. Sin embargo, los hombres no buscan a Dios, sino viven entregados al pecado, porque les gusta el pecado, no les gusta a Dios, no les gusta la ley de Dios. Entonces, por causa del pecado, escúchame bien, entonces por causa del pecado, los hombres nacemos espiritualmente muertos. Los hombres nacemos espiritualmente muertos. Como dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo nos describe a una persona antes de conocer a Cristo como una persona que está muerta en su delito y pecado, es decir, incapacitada espiritualmente para tener una relación con Dios. Así es, eso es lo que significa de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos incapacitados de poder tener una relación espiritual con Dios. Pero además, la rebeldía o el pecado tiene su castigo. Así es, mi hermano, yo te lo he dicho y te lo voy a volver a repetir. Esto es el Evangelio. Lo que hemos estado compartiendo estos domingos es el Evangelio. Porque lo que quiero es que se quede grabado en tu mente, mi amigo, mi hermano. Porque quiero que tú lo sepas. Quiero que tú lo sepas. Quiero que tú lo compartas con otros. Lamentablemente la rebeldía o el pecado tiene su castigo. Tiene su castigo. Nos quedamos, la humanidad entera quedó bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, bajo el enojo extremo de Dios. Romanos 1:18 lo dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Es decir, Dios odia. Escúchame, yo quiero que entiendas. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios 3 veces santo. Por eso Dios odia y aborrece el pecado y al pecador. Por lo tanto, los va a juzgar, los va a castigar. Dios odia la rebeldía y al rebelde y los va a castigar, los va a juzgar. Dios, no olvides esto, mi hermano, mi amigo. Dios no pasó por alto el pecado ni a los hombres en los tiempos de Noé. No pasó por alto ni su pecado ni sus vidas. Fueron destruidos todos, el pecado y la vida de esos hombres. Tampoco pasó por alto los pecados ni los hombres de Sodoma y Gomorra. Dios no pasó por alto el pecado de los hombres de Sodoma y Gomorra ni sus vidas. Tampoco pasará por alto los pecados de toda la humanidad. No, nuestro Dios no puede pasar por alto los pecados de toda la humanidad. El profeta Ezequiel fue bien claro. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El apóstol Pablo también lo dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Esto no es producto, escúchame por favor, esto no es producto de nuestra imaginación o de la paranoia de una mente enferma. No, mi hermano, no, mi amigo, no, por favor. Esta es la verdad objetiva. El pecado ofende la santidad de Dios. El pecado ofende la santidad de Dios. Pero también ofende su justicia. Escúchame bien, también ofende su justicia, su justicia. Dice la Biblia en el Salmo 11, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Dios, como juez justo, debe castigar el delito, debe castigar al delincuente. Dios, como un Dios justo, un Dios que ama la justicia, un Dios que es recto, debe castigar el delito y debe castigar al delincuente. Y el castigo final, escúchame bien, y el castigo final para la humanidad pecadora será la muerte eterna en el infierno. Así es. Yo tengo que ser honesto contigo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Él tiene que castigar el pecado. Y el castigo más grande para el pecador será la muerte eterna en el infierno.
Apocalipsis 20:15 nos dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste final para la humanidad pecadora. Escúchame, mi hermano, mi amigo, qué triste final para la humanidad pecadora. Eso quebranta mi corazón, eso rasga mi corazón, saber que miles, millones, cientos de vidas irán a parar en el infierno por toda la eternidad. Nos causa tristeza, nos causa dolor. Por eso Dios, escúchame, por eso Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesús en Belén. Por eso Dios, escúchame por favor, se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo en Belén. Mateo lo dice bien claro. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino para solucionar nuestro problema con el pecado. Jesús vino para solucionar nuestro problema con el pecado. Dios, al ver la incapacidad del hombre para salvarse de la condenación eterna, le prometió desde los inicios un Salvador, porque Dios es un Dios de amor, entonces prometió un Salvador. Génesis 3:15, ¿recuerdas? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde los inicios de la humanidad ya había un testimonio amplio de que algún día Dios se vestiría de humanidad en su plan de salvar a la humanidad pecadora y producir la reconciliación con los hombres. Ya había indicios. ¿Por qué Dios tenía que hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios tenía que hacerlo? Porque el hombre, por causa del pecado, estaba inhabilitado espiritualmente para salvarse a sí mismo, para reconciliarse con Dios. Estaba muerto en sus delitos y pecados, la humanidad entera. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto fue después del pecado, del ingreso del pecado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos trataron, escúchame por favor, ellos trataron de esconder su vergüenza. Ellos trataron de esconder su vergüenza por su pecado de la vista de Dios. Y lo hicieron por su propio esfuerzo, lo hicieron en sus propios méritos, tomando hojas de higuera. Con eso trataron de ocultar su culpabilidad, su pecado, su vergüenza. Trataron por esfuerzo propio de hacerlo, de ocultarlo delante de Dios. Esa fue el primer acto religioso de un ser humano en la humanidad. Dios rechazó esos vestidos. Dios rechazó esos vestidos. ¿Y qué hizo Dios? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Notas, mi hermano, el cambio que hizo Dios? Los animales mismos no habían hecho nada digno de muerte. No habían hecho nada digno de muerte. Pero al morir esos animales, Dios estaba allí estableciendo un modelo eterno de salvación. Allí Dios estaba estableciendo un modelo eterno de salvación. Un sustituto inocente, escogido por Dios, que tendría que derramar su sangre y de ese modo cubrir y perdonar temporalmente el pecado del hombre. El libro del Génesis nos muestra que tanto Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job, todos ofrecieron sacrificios a Dios
antes del tiempo de la ley, antes del tiempo de la ley. Varios años después, cuando la ley ya fue establecida por Dios, a Moisés ya fue dada por Dios, a Moisés. Moisés escribió, Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Notas, mi hermano, lo que está enseñándonos la ley? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Más tarde, escúchame bien, más tarde, el escritor de la carta a los Hebreos escribió en Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Perdón de Dios por medio del sacrificio de un sustituto. Dios lo estableció así. La sangre era el instrumento que limpiaba el pecado. Esa fue la base de todo el sistema judío de sacrificios de animales. Cada año un cordero, un sustituto inocente. A ese se le traspasaban los pecados de los hombres por medio de la imposición de las manos. El sumo sacerdote ponía sobre el cordero, sobre la cabeza del cordero, imponía sus manos, traspasando de esa manera, de manera simbólica, los pecados del pueblo, y luego recibía la sentencia de muerte que merecía el hombre. Ese animal recibía la sentencia de muerte que los hombres merecían. La sangre luego se ponía en un lebrillo, la sangre, y era llevada al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto y la presencia de Dios por medio de la Shekinah, la gloria de Jehová. La sangre era rociada en el propiciatorio. Era rociada en la tapa del arca, donde estaban los dos querubines, y abajo en el arca. Al hacer esto, la sangre cubría los pecados de los hombres, los pecados de los hombres simbolizados por el maná que estaba dentro del arca, que era el repudio por la provisión de Dios. El pueblo había repudiado la provisión de Dios. La vara de Aarón, que simbolizaba el repudio de la dirección de Dios, porque se rebelaron contra la dirección de Dios. Las tablas de la ley, porque los hombres repudiaron la santidad de Dios. Y entonces la sangre cubre el pecado del pueblo. Y la sangre derramada sobre el propiciatorio apaciguaba la ira de Dios contra la nación por un año más, pues satisfacía la justicia de Dios por los pecados del pueblo. ¿Notan lo que hacía la sangre? Satisfacía la justicia de Dios por los pecados del pueblo, solo por un año, solo por un año. Por eso es que el sacrificio de animales tenía que hacerse cada año. Pero el sistema de sacrificios de animales no podía continuar para siempre, no podía, porque solo cubría temporalmente el pecado ante los ojos de Dios. Solo era un perdón temporal. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 4 y 11, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y agregó, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacrificio de animales, escúchame por favor, te lo he dicho el domingo pasado, pero tengo que repetírtelo. El sacrificio de animales nunca quitó los pecados de los hombres, solo los cubría temporalmente para evitar el juicio de Dios. Pero les enseñaba dos cosas importantes a los hombres. Uno, cuánto Dios los amaba. Era tal su amor que no ejecutó la sentencia de muerte sobre el hombre, permitiendo que un sustituto muriera en su lugar. Cuán grande es el amor de Dios.
Él no quería que los hombres murieran por su pecado, no. Él por eso proveyó un sustituto que muriera por ellos, en lugar de los hombres. En segundo lugar, que Dios es un Dios de justicia, pues lleva a ejecutar el castigo por el pecado. Llegó a ejecutar el castigo por el pecado en un sustituto que recibe la pena de muerte que el hombre merecía recibir por su pecado. Ese animal llevaba la sentencia de muerte que el hombre debía recibir por su pecado. Pero se requería, escúchame bien, escúchame bien, por favor, escúchame. Quiero que me prestes toda tu atención, pero se requería un perdón permanente y no temporal. Y para ello se requería un sustituto escogido y calificado por Dios. Y tenía que tener estos requisitos. Yo te lo dije, tenía que ser verdadero ser humano. Pues fue un ser humano quien contrajo la deuda de pecado, quien introdujo el pecado en la humanidad. Por eso el Salvador tenía que ser verdadero hombre. Pero en segundo lugar, tenía que estar libre de pecado. No tenía que haber pecado en su vida, tenía que estar libre de toda naturaleza pecaminosa, pero tendría que estar sometido a tentaciones reales, así como Adán estuvo sometido a ellas. Notas, mi hermano, tendría que estar sometido a tentaciones reales, así como Adán, los hombres, hemos estado sometidos a las tentaciones reales, pero sin pecado. 3, tenía que vivir bajo la ley de Dios y obedecerla perfectamente. Fue la desobediencia a la ley lo que introdujo el pecado. No lo olvides, fue la desobediencia a la ley lo que introdujo el pecado. Por eso que el Salvador tenía que obedecer perfectamente toda la ley de Dios. 4. Tenía que estar dispuesto a recibir sobre su vida, toda la culpa de la humanidad por el pecado. Tenía que ser juzgado, condenado a muerte por esa culpa en lugar de la humanidad y a favor de la humanidad. 5, tenía que ser verdadero Dios. Tenía que ser solo Dios, tenía que ser verdaderamente hombre sin pecado, pero también tenía que ser verdadero Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. La salvación solo es de Dios. La salvación es de Dios, no es de los hombres. No es de nadie, es de Dios. Y Dios no comparte su título con nadie. Además, solo Dios podía resistir su propia ira. Solo Dios podía resistir su propia ira y resucitar de nuevo. Solo Dios tiene valor infinito. Solo Dios tiene valor infinito para morir unas pocas horas y salvar a la humanidad por toda la eternidad. Solo Dios. Ese Dios, perfecto Dios, ese verdadero Dios y ese verdadero hombre sin pecado, vino 2000 años atrás y cumplió todos los requisitos para ser el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él era parte del Trino Dios y dejó su trono, dejó su gloria para venir a esta tierra y hacerse hombre como tú y como yo. Se humilló para hacerse hombre como tú y como yo. La Biblia nos dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista fue el primero en reconocerlo cuando dijo de él en Juan 1:29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y en la cruz Cristo logró hermosos resultados. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo logró
hermosos resultados. En primer lugar, Cristo fue nuestra propiciación. En primer lugar, Cristo fue nuestra propiciación. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El carácter santo de Dios había sido ofendido con nuestros pecados. Recuerda, por consiguiente, la ira de Dios caía sobre todos nosotros, todo su enojo, todo el juicio de Dios caía sobre nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Se sacrificó por ti y por mí, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, Entonces esa sangre vino a favor de nosotros. Dios apartó su ira de la humanidad y la dirigió sobre Cristo. Y al llevar Jesús la culpa de nuestros pecados, Dios el Padre derramó sobre Jesús la furia de su ira. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Jesús, porque en ese momento Jesús en la cruz del Calvario cargó con tu pecado y el pecado de toda la humanidad. Jesús se convirtió en el objeto del intenso odio por el pecado y de la venganza en contra del pecado que Dios había acumulado pacientemente desde el comienzo del mundo. De esa manera, la santidad y la justicia de Dios, que se había ofendido y violado, quedó satisfecha. La pena que tú y yo debimos haber pagado quedó cancelada. Ahora somos libres de toda ira y tenemos el perdón total de nuestros pecados. La ira se convirtió en favor, se convirtió en misericordia, se convirtió en gracia hacia nosotros. Ya nunca más Dios volverá a enojarse con nosotros, con todos aquellos que han recibido esa salvación. No olvides esto, más que el dolor de los clavos y de los azotes, fue el dolor de la ira de Dios, lo más terrible para nuestro Señor Jesucristo. 2. Cristo canceló nuestra deuda de pecado. El segundo resultado, Cristo canceló nuestra deuda de pecado. Colosenses 2:13-14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué significa, mi hermano, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros? ¿Qué significa eso? Escúchame, mi hermano, mi amigo, cada vez que un ciudadano romano cometía un crimen, la ley demandaba que se le preparara un certificado de deuda. A esa persona, a ese ciudadano romano que cometía un crimen, se le hacía un certificado de deuda. En este certificado de deuda se enumeraban todas las obras perversas del criminal, se escribían allí, y la pena que merecía por cada obra criminal. El certificado, escúchame, se clavaba en la puerta de su celda, hasta cumplir su condena. Y hubiera quedado cancelado sus crímenes, todos los crímenes. Una vez que pagaba por esa deuda, entonces se quitaba ese certificado de deuda. Ahora, nosotros también teníamos nuestro certificado de deuda. Tú, mi hermano, mi amigo, tú y yo teníamos ese certificado de deuda, donde estaban todos nuestros delitos cometidos contra Dios. Todas las leyes de Dios que nos eran hostiles porque no los hemos podido obedecer. ¿Qué hizo Cristo? Tomó tu certificado de deuda y el mío y los clavó en la cruz. Al hacer esto, Cristo se hacía culpable de todos los pecados enumerados en todos los certificados de deuda de toda la humanidad.
Dios estaba haciendo culpable de todos los certificados de deuda, de todos los pecados enumerados, de todos los certificados de deuda de toda la humanidad. No solo se hizo su culpable de todos esos pecados, sino también Cristo asumió la sentencia de muerte que allí se anunciaba. Dios colocó tu pecado y el mío y el de toda la humanidad en Cristo. Es decir, los declaró pertenecientes a Cristo, a pesar de que Cristo no había cometido ningún pecado, pero Dios los colocó sobre Cristo. Cristo los llevó a la cruz del Calvario y en la cruz toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en ese momento tan terrible, escúchame bien, y en ese momento tan terrible para Jesús, Jesús clamó allí en la cruz, en ese momento que cargaba tu pecado y el mío, y en ese momento que toda la ira de Dios caía sobre él, en ese momento Jesús clamó en Mateo 27, versículo 46, Eloi, 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 lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Dios como hombre, Jesús como hombre, estaba siendo apartado de Dios. Dios se había apartado de su Hijo. En ese momento, Jesús murió espiritualmente, separándose de su Padre. En ese momento, Dios tomaba el certificado de deuda de toda la humanidad y lo clavaba en la cruz, haciendo a Jesús responsable de todo. Dios tuvo que darle, escúchame, por favor, escúchame. Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo en su hora de más grande necesidad, en su hora de más grande dolor, por cuanto voluntariamente se hizo pecado en nuestro lugar, hasta que nos haya librado de toda deuda por nuestro pecado. Y minutos antes que Jesús encomendara su espíritu al Padre, Jesús pronunció una palabra, tetelestai, que significa pagado totalmente, pero se tradujo con la frase consumado es, pagado totalmente. La sentencia se cumplió. Cristo pagó completamente nuestra deuda de pecado, pasado, presente y futuro. Cristo murió por todos nuestros pecados. 3. Cristo nos libró de la esclavitud de Satanás. En tercer lugar, Cristo nos libró de la esclavitud de Satanás. El tercer resultado, Jesús le dijo a un grupo de judíos en Juan 8, 43, 44, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué le dijo que ellos eran hijos del diablo y no hijos de Abraham? ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia en 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Así es, cuando nuestros primeros padres pecaron, lamentablemente le entregaron el principado de este mundo a Satanás. Y Satanás ha hecho de este mundo lo que ha querido. Ha implantado su sistema, ha implantado sus modas, ha implantado su pecado, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo Dios por medio de Cristo? ¿Qué hizo Dios por medio de Cristo? Colosenses 1, 13, 14. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Cristo nos compró a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos en el mercado de esclavos de Satanás. Allí estábamos esclavizados al pecado y a Satanás, pero Cristo nos compró con su sangre. Cristo pagó por cada uno de nosotros. Nos redimió
redimió y nos compró con su sangre, nos compró con su sangre y nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a su reino, al reino de Dios, al reino de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Somos libres ahora de toda esclavitud con el enemigo, gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ya Cristo no tiene poder, ya el enemigo no tiene poder sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora la autoridad, una vez recibida la salvación de Cristo, entonces quien tiene autoridad sobre nuestra vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. 4. Cristo nos reconcilió con Dios. 4. Cristo nos reconcilió con Dios, Y mira lo que dice 2 Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nuestra relación con Dios, escúchame por favor. Nuestra relación con Dios estaba rota por causa del pecado. Nos habíamos separado de Dios. El hombre se volvió enemigo de Dios porque le dijimos a Dios, Dios, mira, ve por tu camino, nosotros queremos ir por nuestro camino. Déjanos vivir a nuestra manera. Así le dijimos a Dios, estábamos transgrediendo su ley. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Puesto que Dios es un Dios santo, y por habernos rebelado contra Dios, nosotros somos los culpables. Nuestro pecado nos alejó de Dios, nuestro pecado nos enemistó contra Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, escúchame, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo satisfizo el juicio de Dios e hizo posible que los enemigos de Dios encontraran paz con Él. Así es, Cristo hizo que los enemigos de Dios encontraran paz con Él. El resultado del sacrificio de Jesús es que nuestra relación ha cambiado de enemistad a amistad, de enemistad a amistad. Por eso dijo el Señor Jesús en Juan 15:15, ya no os llamaré siervo, pero os he llamado amigos. Cuando recibimos del perdón de Jesús, cuando recibimos la salvación que Cristo logró en la cruz, te vuelves de enemigo de Dios, te vuelves a un amigo de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus amigos. Todos aquellos que hemos recibido la salvación que Cristo logró en la cruz, ahora somos amigos de Dios. Gracias a Cristo, gracias a Cristo, gracias a Cristo, gracias a Cristo. ¿Cómo apropiarnos? Escúchame, quiero terminar, mi amigo, mi hermano. Este es un mensaje que tú, mi hermano, tienes que proclamar. Mi amigo, ¿cómo tú y yo podemos apropiarnos de una salvación tan grande? El apóstol Pedro lo dijo de esta manera en Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sabes qué, mi amigo? Para que tú puedas recibir la salvación que Cristo logró en la cruz cuando murió y luego resucitó y venció a la muerte. Ojo, para que tú puedas recibir esa salvación, entonces tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Tienes que reconocer que eres pecador, que eres pecadora, que has ofendido a Dios. Que necesitas arrepentirte de todos tus pecados. Tienes que cambiar de mente, tienes que rechazar el pecado y tienes que volverte a Dios. Tienes que convertirte a Dios, tienes que volverte a Dios, tienes que buscar a Dios. Tienes que tomar la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Arrepentíos y convertíos. Tienes que recibir la salvación de Dios.
¿Sabes? Tienes que arrepentirte de todos tus pecados y volverte a Dios. Yo me arrepentí de mis pecados el 11 de noviembre, escúchame bien, el 11 de noviembre del año 1979. En ese día, cuando me compartieron el Evangelio, cuando me compartieron esto que yo te he compartido el día de hoy, yo entendí que era pecador, que había ofendido a Dios, que merecía la muerte eterna en el infierno. Pero comencé a dar gracias a Jesucristo por la salvación que Cristo logró a favor mío cuando murió en la cruz como mi sustituto, en reemplazo mío. Entonces yo entendí que debía yo recibir esa salvación que Cristo logró. No me importaba otra cosa, no me importaba nada más que recibir la salvación y agradar a Dios y hacerme amigo de Dios. Así que yo el 11 de noviembre del año de 1979, yo le entregué mi vida a Jesús. Me arrepentí de todos mis pecados y le entregué mi vida a Jesucristo. Y Jesucristo se convirtió en el Señor de mi vida, en el gobernante de mi vida, en mi Salvador. Jesucristo se convirtió en el Señor de mi vida. Así que yo no sé si tú quisieras en estos momentos, mi amigo, mi amiga, que has escuchado el mensaje, si has entendido el mensaje de salvación, si Dios te ha hablado, por favor, hoy decídete por recibir la salvación de Cristo. Hoy comienza una nueva vida en Cristo. Recibe de su perdón, recibe de su salvación, recibe todo lo que Cristo. La salvación no es automática. Necesitas tú recibirla, tomar la decisión de recibirla. Así que arrepiéntete de tus pecados y recibe la salvación. ¿Te gustaría hacerlo? Mira, en estos momentos, permíteme guiarte. Si ese es el deseo de tu corazón en estos momentos, yo quiero guiarte por medio de una sencilla oración. Yo quiero guiarte. La misma oración que yo hice el 11 de noviembre de 1979. Esa misma oración quiero guiarte a ti para que lo hagas. Si tú has entendido el mensaje, si tú quieres recibir de la salvación, si tú has decidido arrepentirte de tus pecados y recibir la salvación de Cristo, entonces repite esta oración conmigo. Allí en el silencio de tu corazón, cierra tus ojos que nada te distraiga y repite conmigo esta oración allí en tu corazón. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, pecadora, que te he ofendido, Dios, que no he obedecido tus mandamientos, que te he rechazado más de una vez, Dios, que he vivido a mi manera. Ahora, Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida. Te entrego mi vida para que seas el Salvador, para que seas el Señor de mi vida, para que tú la gobiernes a partir de ahora. Y Señor, me permitas, Padre Santo, obedecerte, me ayudes a obedecerte, me ayudes a servirte y me ayudes a honrarte todos los días. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias por haber derramado tu sangre a favor mío. Gracias por haber resucitado, Señor, y haber vencido a la muerte. Y por haber recibido tu salvación, voy a tener vida eterna y perdón de todos mis pecados. Gracias, Jesucristo, por salvarme. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Hiciste esta oración, mi amigo, mi amiga? Tú que has estado mirando este video, ¿hiciste esta oración? ¿Tú que has escuchado este mensaje? Si tú hiciste esta oración, déjame felicitarte. Te felicito. Has recibido el perdón de todos tus pecados, si has sido honesto con Cristo, si has sido sincero con Cristo, si has entendido el mensaje y le entregaste tu vida a Jesús. Has comenzado a confiar en Cristo, a creer en Jesús, te has arrepentido de todos tus pecados, te has convertido, te has vuelto a Dios. Entonces, por favor, nosotros quisiéramos saberlo. Escribe ahí en YouTube,
o escribe allí en el Facebook: yo le entregué mi vida a Cristo, yo hice esta oración, yo me arrepentí de mis pecados, yo me he comprometido con Cristo, Cristo va a ser el Señor de mi vida a partir de ahora. Quisiéramos orar por ti y darte unas palabras de consejo. Escríbelo en YouTube, allí en el Facebook, en los comentarios. Queremos saber de ti y orar por tu vida. Permítenos. Mi hermano, predica este mensaje, vuelve a escuchar los mensajes de estos 3 domingos, escríbelo, compártelo a otras personas para que también sean salvas en Cristo, que podamos nosotros conocer el verdadero evangelio, y prediquemos este evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Este 2020 tiene que ser un año para predicar el evangelio y ganar vidas para Cristo de manera personal, a llevarles este mensaje, compartirles este mensaje este 2020. Así que te animo, mi hermano en Cristo, te animo. Este 2020 comprometámonos a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ganar muchas vidas para Cristo, Mis hermanos, feliz 2020, feliz 2021, feliz 2021, este 2021, me equivoqué, este 2021 tenemos que compartir el evangelio, así que te animo, seamos fieles a la palabra de Dios, fieles al escrito está, prediquemos este evangelio a todos, este 2021, que sea un año, quizás va a ser un año diferente, no lo sabemos, o tal vez igual al anterior, no lo sabemos, pero los que tenemos a Cristo en el corazón somos diferentes. No importa el año, no importa las circunstancias, nosotros amamos a Jesús y seguimos cumpliendo la misión de Jesús. Amamos a Jesús, servimos a Jesús, no importa las circunstancias, seguimos sirviendo a la causa de Cristo. Así que feliz 2021 a todos ustedes, amados hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a ustedes. Les amamos. Sigan fieles al Señor y a su iglesia, en la iglesia Alianza de los Olivos. Amen su iglesia, sirvamos a nuestro Señor y sigamos fieles a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, y prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Feliz 2021 a todos ustedes, amados hermanos, amigos y hermanos en Cristo que nos ven de aquí en Lima, en el interior del país o fuera del país. Que Dios les bendiga, Querido amigo, si usted hizo esta oración y le abrió su corazón a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que lo perdone, quiero decirte que la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, en Juan 1:12. Y como hijos de Dios, amado hermano en Cristo, ahora usted debe crecer espiritualmente. Para ello quiero animarte a que ore fervientemente y de manera regular, porque la Biblia nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, en Jeremías 33:3. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra de Dios. Medítela constantemente, porque ella nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso la Biblia menciona lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, en 1 de Pedro 2:2. Y finalmente es necesario que usted pueda congregarse. Por ahora físicamente nosotros no podemos hacerlo, pero sí podemos tener la posibilidad de formar parte de uno de nuestros grupos pequeños en las diferentes redes de nuestra iglesia. Y para mayor información, nosotros estamos ubicados en la avenida Alfredo Mendiola 3435 en el distrito de Los Olivos, frente al Megaplaza, Iglesia Alianza Cristiana
y misionera. En la pantalla tú podrás encontrar un número telefónico y un correo electrónico para que nos puedas contactar y con mucho gusto estaríamos atendiéndolo. Estamos dispuestos a recibirlos. Les damos una cordial bienvenida. Hasta la próxima. Le damos gracias a Dios por este tiempo donde hemos podido adorar a nuestro Señor y agradecerle por su fidelidad. Los animo, amados hermanos, a seguir entonces juntos todos los domingos como una sola familia en Cristo Jesús, aquí participando en nuestros cultos de adoración, para seguir alabando a nuestro Dios y ser edificados con su preciosa palabra. Pero mis hermanos, permítanme, antes de finalizar nuestro servicio, queremos invitarlos a participar junto con nosotros de nuestro culto de acción de gracias. Este miércoles 30 de diciembre a las 8 de la noche estaremos cerrando el año juntos como una sola iglesia, alabando, adorando a nuestro Dios y diciendo: gracias Señor, porque por su gracia hoy podemos seguir adorando su nombre. Entonces, mi hermano, organice su tiempo, separe este día en su agenda y no se pierda la oportunidad de participar juntos como una sola iglesia de este precioso culto de gratitud al Señor. Cerremos el año diciendo: Señor, gracias. ¿Qué les parece entonces si oramos en este momento para darle gracias al Señor por este precioso servicio de adoración? Oremos, por favor. Bendito Dios, te alabamos y te adoramos. Y estamos agradecidos, Dios, por permitirnos participar de este servicio de adoración. Gracias, Señor. Señor, tú eres bueno. Señor, tú has mostrado tu gracia y tu fidelidad sobre nuestra vida cada día. Que hemos vivido un tiempo difícil, un año difícil. Señor, hemos descubierto tu bondad, tu gracia, tu poder, tu provisión, Señor. Gracias, Padre. Hoy queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra, lo que el día de hoy hemos aprendido. Y permítenos, Señor, en el transcurso de la semana, Señor, mostrar a otros tu gloria a través, Señor, de nuestra obediencia a tu palabra, Señor. Dios, nos ponemos en tus manos. Sigue formando en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, al final tenemos un tiempo de anuncios muy importante, así es que todavía no se desconecten. Dios los bendiga. La próxima semana tenemos una cita en nuestro culto de oración en un horario especial, martes a las 8 de la noche. Los esperamos. Y este miércoles 30 de diciembre a las 8 de la noche los esperamos en nuestro culto de acción de gracias por fin de año. Una noche de alabanza, adoración y gratitud a Dios por todo este 2020. Este domingo 3 de enero tendremos nuestro tiempo de ayuno y oración de 1 a 3 de la tarde y el viernes 8 de enero de 10 de la noche a 1 de la mañana tendremos nuestra vigilia unida. Los esperamos. Comencemos el día con nuestro Dios en matutinos de oración. Los esperamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Los esperamos en nuestros cultos de adoración todos los domingos en los horarios que aparecen en pantalla. Y para los niños, creciendo todos los sábados ahora en las aulas Zoom. Inscripciones en el link que aparece en la descripción del video. Y los domingos, culto infantil en los horarios que aparecen en pantalla. Y esta semana tenemos una cita en nuestras redes con el tema ¿Cómo renovarnos en tiempos de crisis? Consulta en tu respectiva red sobre la fecha y hora de nuestras reuniones. Te esperamos. Y los sábados son juveniles. Adolescentes, sábados 5 de la tarde. Jóvenes y jóvenes adultos, sábado a las 8 de la noche. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Colegio Robert Leternoux. Admisión 2021. Informes en el número que aparece en pantalla. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo y ofrenda misionera,
puede acercarse a la iglesia o depositarla en nuestras cuentas del Banco de Crédito del Perú o del Banco Continental. Luego, enviar la foto del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y al mes que corresponde. Seguimos con Amor en Acción. Todavía puedes dejar tus donaciones en nuestra iglesia, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.